Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Estamos en este día martes, como siempre, dando gracias al Señor por ese milagro de la vida, porque nos da la oportunidad de salir y ver las maravillas que Él ha creado para nosotros, disfrutar de la familia, como siempre les digo, salir a trabajar, en fin, incluso ir a hacer un poquito de ejercicio, de deporte, también nos da la oportunidad del Señor. Hoy en este evangelio, María Magdalena, una de las que andaba con él, llega al sepulcro y encuentra la roca removida. Ella, afligida, regresa donde sus hermanos, donde los discípulos del Señor, y le dicen la piedra está removida. Y encontramos a esta mujer llorando de aflicción. En este evangelio el Señor nos explicará cuán importante es en muchas ocasiones el tener tranquilidad, el tener un poquito de paz para ver las cosas mejor. Pues María, de tanto llorar, de tanta lágrima, no podía ver quién le estaba hablando en aquel momento. Escuchemos con atención el Santo Evangelio, y está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 2 y después del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te llevaste, dime dónde está, si tú te llevaste el cuerpo de mi Señor, dime dónde está o dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, y a Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Hermanos y hermanas, nuevamente vemos cómo aquí el Señor se pone de manifiesto. María, esta mujer, quien lo siguió, desde que él, en aquel momento que iba a ser atacada a piedras por el pecado en el que había sido encontrado, pues la muerte en aquel día, en aquellos tiempos, mejor dicho, era la lapidación, o sea, muerte tirándole pedradas, así como murió el primer mártir, San Esteban. Entonces María Magdalena, como estaba llorando, no miraba bien. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos un llanto que no nos deja ver más allá? Pues las lágrimas no dejan de salir de nuestros ojos. Pero también, hermanos y hermanas, a veces lloramos de alegría, de que nos encontramos con alguien a quien ya tiempos no mirábamos. Esas son lágrimas de alegría. Y es normal llorar. Miren, a veces lloramos de alegría, a veces lloramos de emoción. Cuando vemos que nuestros hijos se están graduando, se siente una emoción grande, pues, ¿verdad? Que dan ganas de llorar y si lloran, pues, qué bueno, es felicidad también. A veces lloramos porque hemos encontrado el trabajo que tanto anhelábamos. A veces lloramos porque si el Señor nos sanó de esa enfermedad que nos estaba haciendo tanto daño o sanó a un familiar. Lloramos de emoción, también de alegría. En muchas ocasiones también lloramos por tristezas.
por la pérdida de una persona a quien amábamos tanto, un familiar, algún buen amigo. Hay diferentes llantos, hermanos y hermanas. Llorar de felicidad es bueno, pero no en exceso. Acuérdense que el que de mucho reírse te puede dar, qué sé yo, te puedes alterar, ¿verdad? Y eso te puede causar daño. Llorar de alegría es bueno. Hay gente que llora y cuando se está riendo llora más y todo eso. También el llanto de tristeza, como les decía, por la pérdida de alguien no es bueno, porque de tanto llorar te puede dar depresión. Y si ustedes escucharon, Jesús le dijo a María, déjame ya que todavía no he subido al Padre. A veces no queremos dejar de llorar por aquellos seres queridos que ya no están con nosotros, pero tenemos que dejar ese dolor que se vaya poco a poco. Solo el Señor te puede dar, hermano y hermana, esa fortaleza para ir dejando. En lo personal, yo lo pasaba cuando la muerte de mi mamá y de mi papá posteriormente, pero he aprendido en este caminar de que tengo que dejar de ir ese dolor. Ahora yo lo recuerdo siempre, a cada día, más cuando veo las fotos que tenemos en la casa. Recuerdo a mi papá, a mi mamá, pero lo recuerdo con alegría también, porque gracias a ellos me dieron una educación, gracias a ellos tuve un techo, tuve buenos padres, ¿verdad? Me supieron educar a su manera, obviamente, porque en aquel entonces lo castigaban a uno, hoy ya no puede uno castigar mucho a los niños, pero sí les puede corregir de una buena manera, obviamente, hablando con ellos, porque es necesario hablar con los hijos para poderlos orientar. Ya a base de golpes como lo hicieron tal vez en el pasado, esa no es una buena actitud. Entonces, el Señor nos está invitando a que la tristeza no nos llene por completo, porque el llanto excesivo, como les repito, puede ser dañino, causa de depresión, como les acabo de decir, y eso no te va a dejar avanzar. Cuando estás preocupado por algo, no te deja avanzar la preocupación. Tienes que aprender a soltar, a dejar ir esas tristezas o esa alegría, pues disfrutar de ella en el momento, pero no creas que todo es alegría, no todo es tristeza. En la vida es como la montaña rusa, sube, baja, así vamos diariamente. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, volvemos a subir, volvemos a caer, pero así es la vida. No perdamos la fe en Dios, que es lo más importante, porque Él nos dará la fortaleza para seguir adelante. Solo el Señor sabe qué pasará a lo largo de este día, el día de mañana en nuestra vida. Nosotros tenemos que tratar de vivirlo de la mejor manera, comportándonos bien, haciendo las cosas bien, ¿verdad? Cumpliendo sus mandamientos, sus mandatos, en fin, haciendo las cosas bien. Recuerden aquello, que aunque estén muertos, yo los resucitaré en el último día. Esa es la promesa del Señor y el Señor no falla. Oremos pues por aquellos hermanos que ya no están con nosotros, que han partido a la presencia del Padre, para que el Señor les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna y que puedan descansar en paz. También por sus familiares que quedan acá llorando, como Magdalena, que se sintió triste al no encontrar el cuerpo de su maestro. Pero recuerden, poco a poco tenemos que ir soltando. No se aferren al recuerdo de esos seres queridos que ya no están, porque no van a seguir avanzando. Van a llorar cada vez que se acuerden, se van a sentir mal cada vez que los recuerden. Mejor recuerden aquellos momentos hermosos que vivieron con ellos y llénense de alegría. Recuerden que están en la presencia del Padre, ellos están frente a nuestro Señor, donde un día estaremos nosotros también. Pidámosle al Señor por los enfermos en todos los lugares, los que están privados de libertad en las cárceles, que están enfermos también, muchos de ellos, por aquellos que están en los hospitales, los niños que sufren tanto cuando están enfermitos, lloran demasiado. Pidámosle al Señor que pase la mano sanadora sobre todos ellos. Por aquellos que no tienen trabajo, para que el Señor les provea y tengan ese momento de felicidad. Pidámosle al Señor también. Por nuestra fraternidad franciscana, los sacerdotes que están por todo el mundo, para que el Señor los aparte de todas las tentaciones, pues son seres humanos igual que nosotros
y los aleje de todo mal. Pidámosle al Señor, igual con nuestro obispo Fabio Colindres Abarca, nuestro Papa León, también por él oremos, porque él ora por nosotros. Pidámosle al Señor también por todos aquellos tal vez que sabemos que están pasando una situación difícil, que no tienen trabajo, como les repito, que están enfermos. Pidámosle al Señor, oremos por la paz en el mundo entero, por los presidentes de aquellos países que están en guerra, por nuestro presidente, en fin, para que el Señor les dé una forma distinta de pensar y en lugar de hacer la guerra, en lugar de hacer tantas leyes, en lugar de hacer tantas cosas que al final tal vez esos decretos que sacan, esas leyes que crean, le hacen más daño al pueblo económicamente, porque el pueblo verdaderamente es el que sufre mucho con tantos impuestos que imponen y los salarios son muy bajos en muchas ocasiones. Pidámosle al Señor para que estas personas, pues, el Señor ilumine sus mentes y puedan hacer las cosas bien para lo que fueron elegidos verdaderamente, para traer paz, progreso, para traer salud, educación a sus pueblos. Pidámosle al Señor por todos ellos. Sigamos orando, sigámosle pidiéndole al Señor. Recuerden el canal de YouTube, El Hijo Pródigo, San Lucas 15, versículos del 11 al 32. En YouTube, ahí nos pueden encontrar. Déjenos sus comentarios, los leeremos. Sean buenos o malos, dejen sus comentarios. Hasta del enemigo se aprende en muchas ocasiones, dice la palabra del Señor. Pues a veces nos daremos cuenta cómo está actuando el Señor en ellos y cómo está actuando en nuestras vidas. Y podemos aprender a no seguir el ejemplo de estas personas que los critican, que los juzgan y que no están en el camino del Señor. Nosotros sigamos adelante. La iglesia no se va a detener porque un hermano se aleja, porque un hermano ya no te colabora, porque te critica. La iglesia no se detiene. Vendrán otros servidores. El Señor no deja solo a sus hijos. El Señor les bendiga, que tengan un excelente martes. Paz y bien para todos.